Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combates por Willax. Un feliz día del trabajo a todos los que están trabajando, especialmente, ¿no? Así que nosotros acá, al pie del cañón, porque evidentemente hay noticias que son importantísimas para la actualidad peruana, pero más aún para el futuro del Perú. Comencemos con la actualidad, después vamos a hablar del futuro y también del pasado. Vamos a invitar ahora a Ángel Delgado para ver un tema que es cataclísmico, ¿no? El futuro de los partidos políticos, si son organizaciones criminales, y también, por supuesto, el futuro de la democracia, porque sin partidos políticos, sin operadores políticos y sin actores políticos, la verdad es que en mi vida he visto democracia. Pero, en fin, eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Le voy contando, se está evaluando el pedido de prisión preventiva para el señor Enrique Cornejo, ministro de Transportes del gobierno de Alan García. Está en suspenso, eso todavía no se dilucida. Bueno, no hay que ser saborí para darnos cuenta de que el señor Cornejo va a terminar con una prisión preventiva. Luis Nava ha dejado la cárcel. Ha dejado el hospital y se ha ido a la cárcel. Acá la situación es bien sencilla, ¿no? O asume su culpa y muere, es decir, dice, la plata, Nava miente, Nava hijo miente, o Nava hijo tiene razón, pero yo me quedé con la plata. Atala miente, la plata era toda mía, y el presidente García no tocó nada y se va a morir a la cárcel. O el señor comienza a decir, esta plata era Alan García, da una historia y ahí quedó. Eso también lo vamos a conversar con Ángel Delgado porque el APRA también sería una organización criminal. Si eso pasa, creo que el APRA murió. Salvador Solar se ha referido al presidente García, dijo que él se suicidó porque las puertas de la justicia tocaban en su casa. Bueno, pero todo el operativo fue irregular. Pero en fin, es Salvador Solar, tan en serio no hay que tomarlo. Una buena noticia, le han subido el sueldo o la pensión, mejor dicho, a los jubilados de la 19.990 a 500 soles. Eso creo que es una buena noticia, es una buena medida del gobierno. Vamos a hablar un ratito también con Ángel Delgado de Venezuela, pero quiero ir al meollo del asunto. A ver, acá hay gente que está diciendo que es una gran cosa, todavía, he leído inclusive un editorial del Comercio, defendiendo, por supuesto, Graña quiere el acuerdo, evidentemente, y utiliza toda la fuerza mediática de su grupo para decir que el acuerdo con Odebrecht es una gran cosa. Pero digamos lo siguiente, todos los partidos políticos son culpables de todo y todos van presos. 200 presos, todos los presidentes vivos van a la cana y todos mueren, ¿correcto? Está bien, 35 años porque se acumulan las penas, 200 en la cárcel que van a morir en la cárcel. Perfecto, el Perú lo aplaude. Pero, ¿y los 20.000 millones de dólares que nos ha costado esta desgracia de Lavajato? O sea, Graña Montero sigue trabajando, ha querido seguir trabajando con la Municipalidad de Lima. Ahorita, no más hace un mes. Muñoz le firmó un contrato, se tiró para atrás, le va a pasar la factura. Todos los demás quieren seguir trabajando. Casa sigue trabajando JJ y Camet, ICSA, ¿no es cierto? Obrainsa está en liquidación, pero le habían dado obras en el gobierno de PPK, ¿no es cierto? Recuerden, Casa, Obrainsa, obras. Entonces, hagamos rapidito un recordario de los elefantes blancos de cuánto costaron, hasta el día de hoy siguen costando. El Ministerio de Educación, ubican el edificio del Ministerio de Educación, que durante tantos años fue el más bonito de Lima y que a la gente tanto le gustaba. Bueno, el Ministerio de Educación mejoró la educación en el Perú desde la época del general Odría a la fecha. ¿Cuántos analfabetos han salido de su estado de precariedad en los últimos 70 años? Ese edificio tiene ya casi 80 años. Ahora es un cúmulo, es un traste que cuesta carísimo al Estado, está repleto de juzgados, tampoco hay justicia. Ahí no está ni siquiera el Ministerio de Educación. Es una vergüenza, un elefante blanco. ¿Correcto? Pero la gente se sentía orgullosa de tener un edificio de ese tamaño. ¿No es cierto? Ese era el interoceánico de la época. Y habían otros elefantes blancos, ¿no es cierto? Pero, a ver, vengamos un poquito más acá. Dictadura militar del 70. El Pentagonito. ¿No es cierto? ¿Qué problemas hemos tenido nosotros? Hemos tenido básicamente problemas de orden interno, Sendero Luminoso y el MRTA. Fue central, vital, el tener una infraestructura de ese tamaño, que tiene también, dicen, hasta refugios nucleares, ¿sabes? Es el Pentagonito, está en Chacarilla. Estamos hablando de una zona que era cara ya en esa época, se le decía Cachacarilla, a Chacarilla, recordarán. Es inmenso, tiene hectáreas, cuesta un rehueval de plata. Ese creo que lo hizo también JJ Camet en la década del 70. Entre Velasco y Morales Bermúdez, nos ha servido, ¿cuánto ha costado? Un elefante blanco. La gente dirá, eso es discutible. Petroperú, en pleno centro de San Isidro, también el edificio espectacular, increíble, hermoso, precioso, ¿no es cierto? Ahí, al frente de lo que era Sears, ¿se acuerdan? Petroperú era un lujo. Ah, ya, qué bacán. ¿Cuánta plata ha perdido Petroperú
desde que hicieron ese edificio a la fecha. Miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Una preguntita, ¿cuántos pozos petroleros hay en Lima o en el litoral del Callao? Ni uno. Por último, ¿por qué no hicieron algo mucho más chico en Piura o en Talara? ¿No es cierto? O en Aguaitía o en Iquitos. El costo de los elefantes blancos, las interoceánicas de la época. ¿No es cierto? ¿Cuánto costó? ¿Coimearon o no coimearon? A los militares nadie los investigó por sus robos. Belaúnde dijo, se acaba la democracia en 15 minutos y me pongo... Fue como un pacto tácito, no hubo una sola comisión investigadora en el Congreso del 80 al 85. Ni una, de nada, de ninguna, ni un capitancito, ni un cabo fue a la cana. De una dictadura que evidentemente robó y lucró con todas las empresas del Estado. Una desgracia. Me voy a poner en modo mucho más comprensivo, ya que hoy día ha metido gol Paolo, lastimosamente ha perdido el Liverpool en un partido rarísimo. Vamos a hablar con Carlos Iñigazo al respecto. Algo ya sencillo, como para bruto. La U. La U es la U. La U jugaba en el Lolo Fernández, con los equipos chicos y casi no lo llenaba. Yo soy hincha de la U y un huevo de veces a Lolo Fernández. De ahí jugaba en el Estadio Nacional. Lo llenaba la U cuando jugaba con Alianza. Con Cristal rara vez lo llenaba. Pero en fin, de vez en cuando. 3 veces al año no era estadio propio. Y vinieron dos presidentes, uno de ellos fallecido, el otro en estado de salud muy precaria, ¿no es cierto? Y resulta que hicieron este elefante blanco, con adendas, igualito. Comenzó con un estadio chiquito, después le pusieron palcos, el orgullo de Sudamérica, el estadio más espectacular, que tenía áreas de recreación, que iba a ser, olvídense, la U iba a ser el Barça o el Liverpool, iba a ser el Juventus de Sudamérica. Lo diseña Walter Lavalleja, cuesta supuestamente 52 millones de dólares. Mira, tanto no lo pagaron que Gremco, como yo decía cuando trabajaba en Canal N, cuando Canal N era Canal N y no Canal N, que este era el estadio de Gremco. Bueno, no solamente terminó siendo de Gremco, sino que Gremco terminó siendo el principal acreedor de la U junto con la SUNAT. La U como club ya no existe, los socios no son dueños de nada. En esa época no hubo comisión investigadora para ver si se compraban jugadores sobrevaluados o si se gastaban la plata los directivos. Escandaletes hubieron. Pero la U está viva porque en la época del gobierno, precisamente de Alan García, Jorge el Castillo, Natal Primo, Hinchas Cremas, hicieron una ley, creo yo, con el respeto a ambos dos, que saben mucho más de leyes que yo, inconstitucional. Porque los clubes de fútbol son las únicas empresas, salvo las azucareras, que podemos hablar largo y tendido al respecto, que nunca quiebran, que no pueden ser liquidados. Lindo el estadio, un elefante blanco, ¿no es cierto?, que en condiciones normales hubiera hecho que la U se liquide y que se pierda como club. Es decir, que se pierda hasta el nombre, que pierda la categoría, que pierda no solamente la categoría, sino la razón de ser, que se liquide la sociedad anónima. Un elefante blanco de ese tamaño. Los responsables no importan, la U es la U. Creo que la U ha empatado. Imagínense, yo soy hincha de la U, creo que ha jugado hoy día, no sé ni cómo ha quedado. Vamos a ir a una pausa y vamos a una nota extensa junto con Ángel Delgado. Ángel Delgado no es tan viejo como para remontarse a la época de Leguía, pero ha entendido claramente, de Odría, lo de los elefantes blancos. Pero de Toledo para acá se acuerda de todo. Vamos a ponernos a pensar en modo, vamos a pensar en la pausa, en modo fiscalía, en modo José Domingo Pérez, en modo del congresista Morales. Todas las agrupaciones que han gobernado en el Perú han terminado siendo organizaciones criminales. Reciben plata de los proveedores de la construcción, venden su voluntad, hacen leyes para hacer interoceánicas, oleoductos, represas, en fin, lo que ustedes quieran. Nos cuesta 20.000 millones de dólares, les tiran dedo, todos van presos. Pero eso implicaría que esas organizaciones criminales, todos van presos. Ellos van presos. ¿Qué futuro tendría? Perú Posible, el APRA, el PPC, Perú Posible de Toledo, ciertamente, Fuerza Social de Susana Villarán. ¿Qué futuro tendría Peruanos por el Cambio? Ya se cambió el nombre, Contigo pero sin ti. Todas, ¿ah? ¿Qué futuro tendría el Partido Nacionalista? ¿Refundarse? ¿Seguirían en la arena política? ¿Con qué cuajo todos esos actores que han defendido lo indefendible? El APRA ya moriría. O sea, por favor, he escuchado gente hablar del futuro del APRA. Si a Alan García se le confirma esto, el APRA murió. Ya no tendría razón de ser, no habría que defender. Esa es mi opinión. Yo me callo, vamos a una pausa, le agradecemos a Compupalas por estar ahí. A 2 cuadras del Lobo de Miraflores, vino una nota extensa y viene Ángel Delgado, que está leyendo un libro que también nos va a contar. ¿Está bien? Pausa, regresamos. Feliz día del trabajo.